Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al podcast Politicafé. Yo soy Byron. Y yo soy Chacha. Y bueno, como prometimos en el podcast pasado, esta vez vamos a hablar de las consecuencias y de los desafíos que va a presentar la disolución del Parlamento en Alemania en los próximos meses y bueno, qué irá pasando cuáles son nuestras previsiones de qué puede pasar y qué puede afectar a la población y al gobierno alemán. Exacto. Quedamos prácticamente con que el Parlamento se va a disolver en mitad de diciembre. Decirlo, el 11 de diciembre el canciller quería hacer la pregunta de confianza. El 16 de diciembre probablemente el Parlamento va a decir que no recibes la confianza, o sea, menos que el 50% de los votos va a estar a favor del canciller. Ya luego el 23 de febrero de 2025 va a haber elecciones. Eso fue donde quedamos ayer. Y por lo tanto, hoy hablamos de las consecuencias. Resalta que hay varias leyes que aún no están aprobadas por el Parlamento y hay leyes muy importantes, en especial el budget del próximo año del gobierno alemán, que es alrededor de los 500 mil millones de euros. Creo que concretamente son 488 mil millones. O sea, es un montón de dinero. En Alemania tenemos la suerte, no como en Estados Unidos, cuando ya no hay dinero. En Estados Unidos el gobierno prácticamente ya no puede actuar. La gente se tiene que ir a la casa y ya no puede trabajar. En Alemania no es el caso. En Alemania tenemos ciertos gastos que sí pueden seguir siempre. O sea, si se aprueba o no, siempre va a haber dinero del budget pasado que se lleva al siguiente, que son como los salarios de los funcionarios, ayuda social de los programas que ya en el pasado se han aprobado, y eso va a seguir sí o sí. Donde no va a haber posibilidades de manejar política activamente es que ya no se pueden hacer programas especiales dirigidos a cierto tema. Por ejemplo, había una ley que Alemania actualmente está pasando por una crisis económica relativamente fuerte y había varias leyes o una ley grande ya preparada que tenía ciertas medidas, pero esta ley muy probablemente no va a pasar. Entonces, eso quiere decir que actualmente no hay un gobierno en Alemania que pueda hacer política activamente. Quiere decir que las empresas que piden ayudas o que quieren cambiar algo tienen que esperarse hasta que se forma un gobierno nuevo, que no va a ser finales de febrero cuando haya las elecciones, sino ya después cuando se forma una coalición y se encontraron partidos para ya escoger, ya votar por un canciller nuevo y empezar a gobernar. Entonces ese es el problema actualmente más grave que, que digamos, en ese momento tan difícil no haya un gobierno que pueda de verdad actuar activamente en contra de esa crisis. Y eso es una parte. La segunda es a nivel internacional. Prácticamente la Comisión Europea o la Unión Europea necesita una Alemania activo, una Alemania que pueda tomar decisiones, porque mucho depende de Alemania dentro de la Unión Europea, en especial si hablamos de finanzas y cosas de alta relevancia. Y en Estados Unidos, el 5 de noviembre había elecciones y Trump ganó. Quiere decir que a nivel internacional la Unión Europea tiene que prepararse para una tormenta probablemente, y por eso también les ayudaría si Alemania tuviera un gobierno para tomar medidas ya también aprobadas por Alemania para enfrentar tal vez las consecuencias de la administración de Trump. Pero hay otras leyes, por ejemplo, actualmente hay, no sé si ustedes lo conocen, es como el tiquete de Alemania, donde uno puede viajar por 49 euros al mes por toda Alemania usando el transporte público. Y hace unos había también una ley que decía que va a extender un año más, pero como se rompió el gobierno, eso no estaba muy claro. Y antes el Partido Conservador, la CDU, dijo que ellos no lo quieren seguir. Y ya luego se encontró un compromiso y probablemente este proyecto sí va a recibir apoyo
de los socialdemócratas, de los verdes y de los conservadores. Entonces, muy probablemente va a haber esa ley y que solo esa ley que va a decir que ya va a haber el dinero para el siguiente año para seguir con ese proyecto. Pero obviamente hay muchas leyes que no van a tener esa, ese apoyo y se van a quedar. Hay una reforma de hospitales del sistema de salud alemán que es muy necesario, y digamos, hablamos de la crisis económica que tampoco se sabe y probablemente no va a haber mayorías para pasar esa ley. Entonces, sí, Alemania actualmente no puede gobernar de esa forma. Y hay un tema actualmente que es muy popular o de la cual se habla mucho, es el freno de las deudas. De eso ya hablamos ayer un poco. Y quiere ese freno, al final lo que hace es que Alemania solo puede hacer deudas de 0,35% anualmente y es relativamente poco en comparación con otros estados, pero también quiere decir que por el año pasado y Alemania en total pudo haber hecho 100 mil millones de euros de deuda, que sigue siendo bastante, la verdad. Pero hay críticos que quieren, en especial los verdes y los socialdemócratas, que quieren quitar ese freno o reformarlo, y para reformar ese freno se necesitan 2 tercios en el Parlamento alemán, porque está implementado, es parte de la Constitución, y para cambiar la constitución necesitas 2 tercios. Y como actualmente los pronósticos, las encuestas a las siguientes elecciones, obviamente son encuestas, pero igual puede ser que no va a haber una mayoría de 2 tercios, porque la ultraderecha y los populistas a la izquierda, que se llama Bündnis Wagenknecht, pueden ser que ganen más que 1 tercio de los votos, y con eso tendría la consecuencia es que los partidos democráticos, como ellos se nombran, ya no van a tener una mayoría de 2 tercios y necesitarían el apoyo de ellos, a lo que no quieren. Entonces, eso es un tema grande. Hay ideas como reformarlo, por ejemplo, con que el budget normal alemán se obligan de que un cierto porcentaje tiene que ser invertido en educación, en defensa, en innovación, lo que sea. Eso fue prácticamente la idea central del papel que han publicado como el Consejo de Científicos Económicos, que Alemania tiene un órgano solo para eso, que le dan consejos al gobierno, y ellos han formulado que tal vez sería necesario reformarlo, pero que esa reforma siempre tenga en vista de que el dinero tiene que ser invertida de forma sostenible. Quiere decir que las inversiones ayudan al crecimiento a largo plazo y no en productos de consumo prácticamente, por ejemplo, ayudas sociales o algo similar. Y la otra idea era porcentajes fijos, digamos. Yo ahorita dije 2%, pero claro que cada uno puede, digamos, dependiendo de cómo ellos ven, definir porcentajes, y así las puedes meter dentro de la Constitución. Entonces todos los gobiernos que vienen tienen que tener esa meta en la vista y decir, ok, 2 tercios o 2% tienen que ser invertidos en defensa. Y así obligas a los gobiernos que siguen después de ti que también siguen un cierto camino. Entonces, eso es una discusión actualmente grande. Pero volviendo a las consecuencias a corto plazo, sí, Alemania prácticamente no puede hacer política activamente actualmente. Claro, pero entonces tampoco significa que el gobierno está disuelto o que hay una crisis gubernamental que afecte directamente la vida del día a día de la población. Claramente, no, el problema es que no se pueden ejercer nuevas leyes en las cuales los partidos estén en desacuerdo, pero en el día a día no se va a ver mucha diferencia, ya que estas también, las políticas que se implementan son más pensadas a largo plazo y no al día a día. ¿Oh? Sí, pero digamos actualmente como
andamos en una crisis, sería tal vez necesario tomar medidas, porque ya las siguientes medidas van a ser tomadas en 3, 4, 5 meses. Quiere decir que con eso puedes hacerle muchísimo daño a la economía y por lo tanto tal vez sería útil tener un gobierno que pueda tomar esas decisiones. Que al final se necesitan reformas estructurales, pero por lo menos lo antes posible obviamente sería mejor. Perfecto. Y como para ir concluyendo, ¿cuáles son sus sentimientos o sus sensaciones de lo que va pasando y de qué puede pasar en las próximas semanas y como qué sabor le deja la política actualmente? Ya viendo para el futuro, para las elecciones, creo que es bastante interesante, porque antes, cuando Alemania económicamente estaba súper fuerte, el punto central de lo que hablamos casi diariamente era la migración, migración, migración. Que actualmente pasamos por una crisis económica, entonces el tema económico llega al centro de la atención de la gente que va a votar. Quiere decir que los partidos que no tienen un programa económico, o sea, sostenible o ni siquiera profundo, para decirlo así, van a perder relevancia. Y en especial es la ultraderecha y los populistas que ya dije antes, los tienen un programa poco elaborado porque se enfocan en temas individuales, sea la migración por la ultraderecha o la política exterior de Alemania en contra de Rusia. Esos son los dos puntos centrales y cómo pasamos por una crisis económica. Espero que la gente piense más en asuntos económicos, quiere decir, se enfoca en el problema más urgente, y es el dinero que vas a tener en el bolsillo. Y con eso espero que la gente de verdad piensa un poco y dice, ok, esos partidos de verdad tienen un programa económico, sea social o no, sea conservador o liberal, lo que sea, pero si uno de verdad busca un programa económico que de verdad puede funcionar, la única solución es uno de los partidos democráticos, quiere decir verdes, socialdemócratas, conservadores o liberales, porque los de los lados no tienen ningún programa y eso tal vez ayudaría a reducir un poco el porcentaje de la ultraderecha, que sería favoroso, y así tal vez llegamos de nuevo a un punto donde de verdad hablamos sobre temas relevantes y no sobre temas que los extremistas están imponiendo a la sociedad. Y eso veo como una posibilidad. Y creo que actualmente sería el momento para que la gente vuelva a decidir sobre temas racionales y no dejarse llevar por emociones. Perfecto. Esa conclusión me deja con mucha esperanza para el futuro. ¿Algo más que agregar? Eso vamos a ver, ¿no? Eso fue todo por hoy. Nos escuchamos en una semana. Claramente. Entonces, gracias por seguirnos, por escucharnos. Hasta la próxima semana. Chao, chao. Chau, chau.